Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y llega el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60. Esto es en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, una actividad para los mayores de 60 años y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar pueden estar en contacto con este correo electrónico: asturianoteam60números@gmail.com. Reitero, asturianoteam60números@gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no, como lo hacen habitualmente, nos llaman al programa que le daremos con todo gusto mayor información. Bien, les quiero comentar próximas actividades que se van a desarrollar en la sala Alejandro Casona de la sede social, allí en la calle Solís. Actividades muy interesantes como, por ejemplo, señoras y señores, el martes 8, vísperas del Día de la Independencia, martes 8 de julio, a la hora 21 se va a presenta a Juan Quintero en Canto a la Mercedes, un espectáculo para compartir canciones de esa grande, la notable, la negra Mercedes Sosa. También les quiero contar que el próximo sábado se va a realizar el tradicional té canasta a la hora 14 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También para que lo tengan en cuenta. Sábado 19, nueva edición del tercer tiempo en el Campo Covadonga de Vicente López. Y además les voy contando que el jueves 24 de julio y viernes 25 de julio volveremos a disfrutar del exitoso Candlelight a la hora 19 y a las 21:30 en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, para seguir agendando, hablemos del mes de agosto, porque el próximo 23 de agosto, tenemos tiempo por delante, se va a presentar en la sala también de Alejandro Casona el coro Gospel Joy en concierto. Una excelente propuesta, esta gran agrupación artística independiente que se dedica a cultivar y difundir el gospel como un estilo musical acá en el territorio de la Argentina, reconociendo también lo que es la música afroamericana, el origen de los estilos que hoy en día escuchamos y disfrutamos, como será el jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop o el R&B. Así que todo esto para que lo tengan en cuenta porque van a poder disfrutarlo plenamente. Por último, les quiero recordar que los sábados y domingos se está llevando adelante la Copa Oviedo de tenis, una excelente propuesta. Así que recuerden, sábados y domingos, Copa Oviedo allí en el Campo Covadonga en Vicente López. Bueno, ¿cómo pueden estar en contacto con el Centro Asturiano? Con todo esto que les comenté, pero si además se quieren asociar a la institución, sean españoles, no españoles, argentinos lo pueden hacer también, de otras nacionalidades que se suman a la gran familia, a la gran comunidad del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les voy a dar 2 correos electrónicos y también líneas de comunicación. Por un lado, mails, asturiano1081números@gmail.com. Por el otro lado, informativos @centroasturianoBSAS.org.ar. Estamos. También hay un teléfono, 2, el de la administración de la calle Solís,
de lunes a viernes 10 a 18 al 4381-0654, reitero, 4381-0654, y también para consultar o reservas un teléfono 11 51 58 58 58, para que lo tengan en cuenta ustedes, señoras y señores. Bueno, amigos, les quiero comentar que el domingo pasado por la mañana, fría mañana en Buenos Aires, estuvimos en el campo Covadonga, en el campo de deportes, en el predio espectacular de fútbol que tiene justamente la institución, y estuvimos charlando, dialogando con José Manuel Alonso, quien es el responsable de la Comisión de Deportes del Centro Asturiano. Abrazo para mi querido José Manuel. Y con Alberto Menéndez, director de metodología del área internacional del Real Oviedo, que estuvimos un poco conociendo la experiencia deportiva del primer Camps y Throws del Real Oviedo en la Argentina. Así que bueno, les voy a comentar. Vamos a escuchar ahora un segmento de lo que es la nota tanto a José Manuel Alonso y a Alberto Menéndez. Pero después los voy a invitar a que se metan en lo que es a través del canal de YouTube en ESNE+. ¿Por qué? Porque ESNE+, en el canal de YouTube y todas las redes, es la serie donde nosotros conocemos a personalidades de Argentina y de España que son parte de esta fusión hispano-argentina a través de esta propuesta. Así que disfruten, por un lado, de escuchar la charla, el audio, aquí, a través de la radio, pero después métanse en el canal de YouTube, en ESNE+, recuerden, y ahí van a ver imágenes y en vivo a los protagonistas que estuvimos allí compartiendo en el campo de deportes del Centro Asturiano en Vicente López. Lo hacemos ahora y lo compartimos de esta manera. José Manuel, gracias por este ratito aquí en lo que es ESNE+. Realmente hay que destacarlo que vinieron gente de Asturias y de un club por excelencia que representa a Asturias, a España en todo el mundo, y quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, correcto. En esta oportunidad estamos compartiendo 4 días en un campus con el Real Oviedo. El Real Oviedo es un club de Asturias, un club muy importante, y se dio la casualidad casualidad o causalidad, pero el club la semana pasada pasó a Primera División, así que estamos muy contentos. Pero bueno, esta acción la veníamos gestando, ya trabajando hace bastante tiempo. Queríamos empezar a involucrarnos con clubes internacionales y con clubes de nuestra región de Asturias, así que decidimos avanzar con un campus y con un tryout acá en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y muy contentos, la verdad que muy contentos, y creo que es el inicio de una relación internacional que a futuro vamos a seguir apostando. Muchos chicos, ¿qué edades? Contanos. Bueno, hay edades de 8 a 13 años para hacerlo en el campus y edades un poquito más grandes para hacer el tryout. Correcto, estamos en las instalaciones del Centro Asturiano. La verdad que hace varios años ya pusimos en agenda poner en valor esta parte deportiva y sí, los chicos están acá disfrutando y participando en el campus. Claro, han apostado a futuro, sin lugar a dudas. Ojalá tengamos un semillero y un futuro Messi. Un futuro Messi, pero ya están trabajando a futuro, es así, ¿no? Exacto. Punto número 1, a ver, si bien las personas del Real Oviedo obviamente están acá compartiendo metodología, tácticas, haciendo un intercambio de conocimiento, también están haciendo scouting o fichaje, pero no es el objetivo principal del campus, sino el objetivo principal es esto, el deporte, la integridad, poder recibir técnicas, capacitaciones, metodología de coach internacionales, no solo para los niños, sino también para nuestros profesores de la institución, así que ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2, si eventualmente hay un chico que tiene alguna capacidad superior y demás y puede tener la suerte de ir a tener un intercambio en el exterior, nada, sería la frutilla del postre. Claro. Pero bueno, la idea es eso, es poder estar acá, compartir, pasar un lindo día en familia, con compañeros tanto del club, hay gente que vino fuera del club que no son socios, así que me parece que está bien, está bueno para la exposición a nuestra institución, claro, como lo venimos haciendo. Pero salió también que nos da más energía para seguir apostando y mostrando que este es el camino. Así que para el segundo semestre, cuando empecemos a planificar los otros campus, los otros tryouts, los vamos a poner en comunicación de forma anticipada para compartirlo, para compartir y invitarlos Excelente. A todos los que quieran participar de esta actividad, de este encuentro. Así que, Oscar, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Y a disfrutar del día. Bueno, seguimos en el Centro Asturiano de Buenos Aires.
Estimado Alberto Menéndez, gracias por estar con nosotros. Esto es ESNE+, a través del Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque es la primera vez que ustedes vienen aquí. Sí. ¿Qué impresión te llevas de esta gran movida, sin lugar a dudas, de futuros deportistas del fútbol? Pues resumiéndolo en una palabra, inmejorable. Inmejorable porque cuenta con un capital humano organizador, una capacidad de trabajo, una profesionalidad en la parte que nos acoge, que es un poco la que nos ha ayudado a organizar esto, la que ha organizado esto. Por otro lado, el centro asturiano, que vamos a decir, con Pilar al frente, también máxima ayuda, colaboración, ayudarte a sentirte como en casa. Y luego a nivel futbolístico que nos encontramos aquí, bueno, nos imaginábamos, no vamos a descubrir ahora mismo el talento que hay en Argentina. Y como primer desembarco en unas jornadas al final reducidas de 4 días, la verdad es que la impresión global de todo es inmejorable. Tu impresión, ¿cómo viste a los chicos, a los peques? Yo, a ver, es que te vuelvo lo mismo, en Argentina al final hay muchísimo talento. Evidentemente, pues para el juego que se desarrolla aquí es un talento que es perfectamente válido. Para allí a lo mejor hay alguna pequeña diferencia que se puede ir puliendo con el paso del tiempo, pero la verdad que se ven chicos muy dotados, muy capacitados, muy dotados técnicamente y con una base muy importante sobre la que poder trabajar, tanto clubes aquí como clubes de fuera de Argentina. Claro. Alberto, yo te pregunto, porque tú estás allá en Asturias, en Oviedo, y sin lugar a dudas, esta llegada a la primera división del fútbol español en la liga tan especial que tiene, bueno, nos llega a todos de cerca. Bueno, ¿qué experiencia vivieron estos últimos días cuando pasaron ya a la primera división? Más que nada sensaciones, las sensaciones de alivio, de por fin el trabajo tiene premio. Luego yo me pillé en la distancia porque me pillé en Colombia, que estábamos también haciendo un acto, pero ves a la gente con la que convives todos los días, ese nivel de exaltación, la ciudad hasta arriba, es una sensación más que nada como de liberación, como por fin. Claro. Sí. Bueno, obviamente, por un lado el Centro Asturiano de Buenos Aires, Real Oviedo Camps, Argentina 2025, la Fundación Charco, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, en todo esto. Alberto, gracias por este rato acá en ESNE+, y en lo que es el Sol de Nuestra España, edición federal. Alberto Menéndez, uno de los responsables también de llegarse hasta aquí, hasta 12.000 kilómetros de distancia, acá en la República Argentina, en estas bellísimas instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, y que por supuesto este campo de deportes que es un privilegio para toda la comunidad aquí en el Río de la Plata. Alberto, muchas gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Y hablando de Oviedo, no podemos dejar de lado de disfrutar a la Real Banda de Gaitas, Ciudad de Oviedo, y esta versión de Feria de la Ascensión. Compartimos la música desde Oviedo, en el Sol de Nuestra España y de Asturias para todo el mundo.